En alimento para el alma. Un texto en el libro o carta a los Hebreos capítulo noveno, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de hoy vamos a llamarlo desde el Edén hasta el Calvario. Desde el mismo instante en que el hombre cayó, desde el mismo instante en que el hombre enfrentó a Dios, se rebeló, se opuso a Dios, desde ese mismo momento, el pecado cubrió su vida. Desde ese momento, Adán es destituido del huerto del Edén. El pecado no es un juego, el pecado es una afrenta contra Dios. El pecado es una rebelión contra Dios. El pecado es una insubordinación contra Dios. El pecado es levantarse contra Dios. Pero hay algo maravilloso en el relato bíblico, y es que a pesar de la dimensión del pecado de Adán, Dios no lo dejó sin esperanza. Era la oportunidad para haberlo enviado al infierno. Pero no, nosotros o la Biblia no nos presenta un Dios verdugo. La Biblia nos presenta a ese Dios lleno de misericordia. En el libro de Miqueas, el capítulo 7, dice que Dios como tú que perdonas la maldad, que olvidas el pecado del remanente de tu heredad, que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades porque te deleitas en misericordia. Volverás a tener misericordia de nosotros y sepultarás nuestros pecados en el fondo del mar. ¿En cuál mar? En el mar del olvido. En ese preciso momento en que el hombre se rebela contra Dios, en que el hombre se opone a los principios, a la dirección del Dios del cielo, inmediatamente es destituido del huerto del Edén. Y no solamente eso, es destituido de la mismísima presencia del Señor. Pero hay algo, yo repito, desde ese mismo instante, Dios inicia el plan de rescatar al pecador, de rescatarlo de las tinieblas, de rescatarlo de la maldad, del pecado y de la condenación. Allá es donde empieza el proceso de la redención. La redención no empezó en el Calvario. No, Señor, empezó en el Edén. Allí donde fracasó el hombre, allí empezó Dios. Pero claro, vinieron las consecuencias. Ese pecado produjo la separación definitiva del Dios del cielo. Se perdió la comunión con Dios. Vino la muerte espiritual, vino la destitución de la presencia de Dios y del mismo huerto. El hombre quedó solo en este planeta. Pero ahora miremos qué hizo el hombre. ¿Cuál fue la reacción de la primera pareja? Si leemos bien las escrituras, entenderemos que Adán y Eva se escondieron, tuvieron pavor, se dieron cuenta de que habían enfrentado a su creador. Les dio cobardía, se escondieron en el huerto del Edén, tuvieron pavor. Es que el pecado acobarda. Ustedes habrán visto cuando se captura a un hombre, a unas personas que han sido rebeladas contra las autoridades. Ustedes notan que cuando los camarógrafos los toman, les hacen las tomas respectivas, ellos se cubren el rostro, quienes sean, porque el pecado avergüenza. El pecado hace huir, el pecado produce cobardía. ¿Qué fue
¿Qué hizo el hombre? Intentó cubrirse. Escúcheme, no dice que se cubrió, sino intentó cubrirse. ¿Y con qué? Con hojas de higuera. Si usted analiza las escrituras, amable oyente, estimado hermano, las hojas de higuera representan las tradiciones humanas inventadas por el hombre. Las tradiciones que fluyeron de la mente llena de tinieblas del hombre cuando se apartó de Dios. Esas tradiciones fluyeron cuando el hombre se apartó de Dios, rechazó la autoridad. Entonces el hombre quedó solo, tuvo que instituir unas leyes religiosas para tratar de comunicarse con Dios, pero fue imposible porque con Dios no podemos comunicarnos a través de las tradiciones. No, Señor. Para comunicarnos con Dios necesitamos humillarnos, confesar nuestro pecado, pero hay que confesárselo al único que puede perdonar pecados. Yo reitero con todo el respeto, no hay en la Biblia ni un solo texto bíblico que nos enseñe que a algún hombre Dios le dio potestad de perdonar pecados. Eso es una potestad exclusiva del Dios del cielo. Ahora, a pesar de todo esto, a pesar de todas estas cosas que inventó el hombre, de cubrirse con hojas de higuera, de esconderse en el huerto del Edén, de tratar de hacer algo por él mismo, a pesar de todo esto, no se pudo levantar, no se pudo restaurar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nada de lo que ha inventado el hombre sirve para la transformación del alma. Ahora, los, los, los esfuerzos humanos, ¿qué es lo que representan? Representan las ideologías humanas con las que el hombre ha intentado a través de los siglos autorreformarse. ¿Ah? Ahí está el esfuerzo humano, el religiosismo, la apariencia. Todo esfuerzo humano es superficial, es insuficiente, es inútil, es vano. ¿Ah? Jesucristo lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. El hombre de hoy busca reafirmarse con su Dios, con su Creador, a través de todas estas cosas inventadas por el hombre, por las tradiciones religiosas, con todo el respeto, que ni un solo provecho han hecho al hombre. El tradicionalismo religioso es como un riel de acero frente a una bala de corcho. No le hace ni cosquillas al pobre pecador. Ahora, miremos lo que dice las Santas Escrituras para que usted entienda que no quiero engañarle, que no quiero darle una nueva modalidad de salvación. No, no, sencillamente le estoy explicando que esas enseñanzas adquiridas por el hombre, esas tradiciones son inútiles, no sirven para transformar el corazón del hombre. Escúcheme, Jeremías capítulo 10, verso 23 dice, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Amable oyente, ninguna tradición inventada por el hombre podrá jamás transformar el corazón del pobre pecador. ¿Qué quiso decirnos Jeremías? Que no hay nada, que ningún esfuerzo humano sirve para transformar el corazón del hombre. El Señor no puede, el pecador no puede enderezar su ruta, no puede enderezar sus caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, mas al final son caminos de muerte. Esos son los caminos que ha prefabricado el hombre
alejado del Dios verdadero. Pero hay otro texto, quiero citárselo ahí en la primera carta universal, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 14. Escuche cómo dice: tengo en mis manos la Biblia católica para que usted no crea que le estamos engañando. 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ah, ¿quién es ese? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es el hombre natural? Es esa persona que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, que no ha sido transformado por la palabra de Dios. Es esa persona que deambula por este mundo. Y voy a decirle algo con el más profundo respeto. Ese tipo de personas que no han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios pueden ser unos eminentes científicos, pueden ser ilustrados, pueden ser muy religiosos, pueden ser lo que sean. Para Dios están muertos, están ciegos y están sordos. No ven, no escuchan, no entienden. Para ellos lo de Dios es una locura. Pero para nosotros, los que hemos conocido la verdad, los que hemos conocido las Escrituras, Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El libro de Génesis, capítulo 3, verso 21. Y el Señor, Dios de los cielos, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El versículo que acabamos de leer nos explica que esas ropas, esas hojas de higuera que representan las tradiciones inventadas por el hombre, no sirven para la salvación del alma, ni para transformar al corazón del pecador. Yo pregunto, ¿por qué Dios no usó una vaca o un toro u otro animal? ¿Por qué el cordero? Sencillamente porque ese cordero es una tipificación, representaba al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué precioso, ¿verdad? Allá en la cruz del Calvario, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, fue desollado ese Cordero de Dios que se llama Jesucristo. Allí en el Calvario, aunque a usted le dé risa y aunque usted no lo crea, fue allí en el Calvario, en la cruz del Calvario, donde se cuajó la verdadera redención del pobre pecador. Es allí donde Dios se hace hombre y viene a pagar el precio que se exigía para redimir al pecador de su miserable condición espiritual, de su espantoso final, y darle una vida que solamente se puede encontrar a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas pieles, ese Cristo fue desnudado de su piel, si me permiten la expresión. ¿Para qué? Fue desollado en la cruz para cubrir nuestra maldad y para que pudiésemos presentarnos delante de Dios cubiertos, no con un vestido que nos inventamos nosotros a través de nuestras tradiciones, sino con una vestidura nueva que Cristo vino a darnos. Hay unos pasajes hermosos ahí en el libro del profeta Isaías. Voy a citar ese precioso pasaje que dice, escuche cómo dice el capítulo 61 del libro del profeta Isaías, el versículo 10. En gran manera me gozaré en mi Dios. Mi alma se alegrará en mi Señor, porque me vistió con
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia y como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Qué precioso! Me vistió con un vestido de santidad, con un vestido preparado en los talleres de mi Dios. Un vestido que ningún sastre ha podido hacer en este planeta. Con ese vestido puedo presentarme delante de Dios ahora sin temor a la condenación, sin temor a que la espada del Espíritu traspase mi corazón. Ahora, con una vestidura blanca me puedo presentar delante de Dios sin ningún temor. Ese vestido de gracia y de santidad nos cubrió de nuestra maldad. Y escúcheme, para podernos presentar delante del Señor. Ese vestido fue el que fue diseñado por Dios para cubrir nuestra iniquidad, para cubrir nuestra maldad. Entonces, ese vestido fue diseñado por el Dios del cielo para cubrirnos. ¿Y sabe una cosa? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El hombre ha inventado muchos sacrificios que se presentan a mañana y tarde, pero esos sacrificios son profanos porque no hay derramamiento de sangre y los hacen por la mañana y por la tarde hombres que no saben nada de Dios. Esos sacrificios son inútiles. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y el único que vino a dar su vida y su sangre por usted y por mí tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Ahora, la gente que no conoce la verdad empiezan a decir que el Calvario, que la redención empezó fue en el nuevo pacto. No, Señor. Qué pena con usted decirle que eso no es cierto. A Jesucristo se empieza a anunciar desde el día en que Adán cayó. Ese día, cuando Adán y Eva fracasaron, Dios se hizo presente en el huerto del Edén para buscar lo que se había perdido. Fue Él el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el hombre no ha hecho nada por el hombre. Ni la ciencia, ni la religión, ni las tradiciones, ni la tecnología, ni la represión, ni la cultura han podido mejorar la condición pecaminosa del hombre de hoy. Y si hay un mañana seguirá siendo lo mismo. El único que se hizo presente cuando el río de maldad, cuando ese río del pecado nos llevaba cuesta abajo a la perdición, a la condenación eterna, el único que vino y se introdujo en las aguas que nos arrastraban se llama Jesucristo. La Biblia dice que el Señor desnudó su brazo, metió su mano y fue sacándonos a uno por uno hasta volvernos nuevas criaturas en la presencia del Señor. En el libro de Génesis, quiero regresar un momentico. Ahí empieza la presencia, la provisión de Dios para el pobre pecador. Génesis capítulo 3, verso 23 dice: Y sacó el Señor del huerto del Edén a la pareja para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y escucha, amable oyente, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto, amable oyente? Quiere decir que la puerta se cerró. Adán no podía volver a entrar al huerto del Edén. Note usted que a la entrada del paraíso o del huerto del Edén, Dios colocó querubines, ángeles que cuidaran la entrada
para el huerto del Edén, porque si Adán hubiese entrado de nuevo al huerto del Edén o al paraíso y hubiese comido del árbol de la vida, hubiese sido un pecador eterno sin ninguna opción de salvación. Gracias al Señor. Gracias, mi Cristo, que pusiste esos ángeles ahí, porque entonces no hubiera habido esperanza para nosotros. Pero aparte de los querubines, Dios puso una espada encendida. Esa espada es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si esa palabra no penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, nadie podría ser salvo. Es la palabra de Dios la que entra a cambiar, la que destruye la imagen pecaminosa adánica, la que destruye el pecado del hombre para darle una nueva estatura espiritual delante de Dios. Esa espada sigue funcionando por ahí, sigue trabajando hoy. Esa espada es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escucha la palabra del Señor y ella iluminará, quitará las cataratas que hay en tus ojos para que puedas ver, perdón, para que puedas ver el reino de Dios. Esa palabra quitará las cataratas, las nebulosas que hay en tus ojos y podrás ver entonces un nuevo reino que nunca habías visto y podrás echarle mano a ese reino para que en ese reino puedas vivir en paz y encontrarás la única solución para el pecado que es Jesucristo. Dios les bendiga. Mil gracias por escuchar la palabra del Señor.